Germán Baraja, protagonista de la primera novela de Gonzalo Unamuno, muestra abiertamente su psicopatía. Comete un femicidio, pero él no es el único culpable. Lila es víctima del sistema patriarcal, como muestra esta novela que atraviesa distintas épocas y distintas geografías. Lila es una novela que trata sobre cómo un personaje, Germán Baraja, un psicópata integrado, se decide a arruinar la vida de su pareja, que en este caso es Lila, que es la que da nombre a la novela, y bueno, cuenta toda la historia, está narrada en una primera persona de tiempo presente por él, donde cuenta cómo deliberadamente se decide arruinarle la vida y hasta que desemboca en un femicidio. Por exponerme ante mí mismo. Eso, impresión o realidad, fue todo lo que logré responderle cuando segundos antes de matarla a golpes me preguntó, doblada por el dolor, por qué le hacía lo que le estaba haciendo. Ahora, echado junto a su cadáver desfigurado y tibio sobre el somier de 2 plazas que destila olor a meo, bajo la refulgente luz de una lamparita de bajo consumo, recuerdo con monotonía esa única oración que pude proferir hace unas horas, disimulando la risa, con la voz entrecortada por el frío que copa la atmósfera de este dormitorio en un piso 19. Por exponerme ante mí mismo, y nada más, ya que no tuve el valor necesario para lo que hubiese debido decirle, que tanto había ensayado en mi cabeza. Que los casi 2 años que pasamos juntos fueron los peores de todos mis años, los únicos de los 38 que ahora tengo, que no valieron el montaje de la farsa que fuimos, y sin embargo los que, por dar un ejemplo absurdo aunque efectivo, salvaría de un eventual incendio. Germán Baraja es un psicópata muy agudo, como todo psicópata es un cínico, es un manipulador, es un mentiroso compulsivo, tiene una ausencia total de emociones, y por eso casi todo lo que hace termina o culmina en el mal, ¿sí? Y a su vez también esta carencia de emociones es la que hace que uno siempre piense que este tipo de personajes o que este personaje puntual son más inteligentes, da la impresión de estar un paso por delante, tienen ese aura de que uno supone que nunca les puede ganar, esta persona nunca puede ser vulnerada, y justamente nunca puede ser vulnerada porque no siente, y es tan inteligente, o nosotros lo vemos como alguien tan inteligente, porque a diferencia de la otra persona, se abrevia la parte de la emoción, él no la tiene. El psicópata o Germán Baraja no puede sentir como vos, pero puede saber cómo vos sentís, puede copiar esos gestos y en virtud de eso abrir un interminable abanico de máscaras, tiene una gama una gama cromática para la manipulación, para el camuflaje infinita. Entonces él con esa información lo que va haciendo es camuflarse y absorbiendo la esencia de todas las personas con las cuales va interactuando a lo largo de su vida. Lo que yo cuento en Lila es fundamentalmente cómo un sistema de una violencia tan mecanizada como el patriarcal puede terminar arruinando la vida de una mujer de distintas maneras. Entonces yo lo que hago es exhibir la parte más oscura, ¿no?, de un daño que se decide hacer un loco, una persona que no puede empatizar, una persona que solo puede dirigirse hacia el odio, tiene una carencia total de emociones, y bueno, esta es la persona que termina cometiendo el femicidio. Pero después, todos los caracteres masculinos que yo introduzco y trabajo en la novela son las voces que van construyendo al personaje de Lila, ¿sí?, a través de distintas o múltiples formas de violencia, como son el omitirla, el que tenga un padre suicida, mujeriego, con circunstancias de abuso en su niñez. Bueno, todas las distintas formas en las que un sistema tan perverso como el patriarcal anula desde el vamos a la mujer. Para mí, trabajar un personaje, ¿no?, que en este caso es un psicópata integrado, yo siempre resalto lo de integrado para
quitarle la hollywoodización a la psicopatía, ¿no? Muchas veces se cree que el psicópata es alguien que asesina en serie, que sí o sí tiene que matar, y en este caso no tiene, o sea, tiene un desenlace en un femicidio, pero él fundamentalmente, o sea, su diagnóstico es el de psicópata integrado. Y para mí es una aventura muy atractiva escribir a través de él, que sea él además la voz narradora de toda la historia, porque es un personaje que yo tengo creado hace muchos años, hace cerca de 7 u 8 años, ya protagoniza mi novela anterior. Entonces, si se quiere, lo tengo muy aprehendido, incorporado, y creo que, como todo personaje, a ver, la literatura es un trabajo y los escritores somos los que ejercemos ese oficio. Por ende, creo que trabajar un personaje de esas características tiene que tener la seriedad que te puede llevar cualquier otro personaje o cualquier trabajo, ¿sí? Vos podés pecar de todo menos de no tener un personaje creíble. A mí me resulta muy espeso escribir, ¿no? Casi con todas las oraciones con un componente de odio, de desdén, de desprecio. Eso a mí me genera que a veces la construcción de una novela termine siendo algo muy trabajoso. Yo empecé escribiendo poesía y de alguna manera nunca abandoné, si se quiere, esa pasión por la poesía. Entonces, yo creo que en un libro que arranca como este de una forma tan violenta, era muy fácil caer, ¿no?, en el golpe bajo, en lo escatológico. Entonces yo lo quise evitar, quise hacer una violencia muy fría, una violencia estrictamente psicológica. Él tiene que contar una historia y esa historia tiene que estar bien contada. No importa lo escabrosa que sea una historia, no importa lo malo que pueda ser un personaje, tiene que estar bien contado. Y como a su vez él es el narrador, yo creo que el trabajo con el lenguaje está muy presente porque siempre él te está seduciendo, siempre él está apelando a la manipulación. Así te esté contando un femicidio, un crimen, se esté regodeando de lo que hizo, se esté jactando de todo el daño que hizo y a la gente que arruinó y que desprecia, él no deja de tener la sensación de que te puede someter, de que te puede seducir, de que te va a poder seguir psicopateando aún que te esté contando el más aberrante de los crímenes. Germán Baraja es el protagonista de mi novela anterior, Que todo se detenga, y yo creo que la gran diferencia que hay, ¿no?, desde el salto de un libro al otro en este personaje es que él ya se autocaracteriza a sí mismo, nihilista, cocainómano, descreído, viene de una militancia que lo defrauda, es como un último escupitajo de los años 90, ¿no? Está en ese contexto, en esa generación descreída y abandonada por el Estado, bueno, por todo un patrón de conducta que se cae, ¿no?, en los 90, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Pero en Lila yo extremo de esas características que él tiene una que es la misoginia. Entonces la novela está bien direccionada hacia casi un único tipo de violencia, que es la violencia hacia la mujer. Después la política él ya la toma desde otra manera. Cuando él la tiene que narrar, casi que va, la desprecia y sale. Ya no es un actor político, no tiene ninguna pregnancia con la realidad política de este tiempo. Para salir, como para descomprimir de esa voz narradora tan opresiva que es la de Germán Baraja, decidí contar la vida de Lila desde su nacimiento hasta el día en que conoce a quien va a ser su asesino. Lo decidí narrar en un capítulo, que es el segundo, que opera como una novela de aventuras independiente en el texto, ¿no? Y para contar esa vida elegí que tuviese toda una serie de características muy atractivas. Los padres de Lila son diplomáticos, viajan alrededor del mundo. Yo voy contando esos distintos destinos, voy enmarcando la situación política que va teniendo cada lugar al que les toca vivir. Lila es actriz exitosa
en los años 90, después estudia Relaciones Internacionales, trabaja en la Cancillería, es decir, cuento también la historia de su hermana, la historia de cómo todo ese universo familiar se va desmembrando, a su vez que se va desmembrando, ¿no?, una historia que también es la historia argentina y que va decayendo a medida que avanza el relato hasta que desemboca en el momento en que se topa con su victimario. Bueno, Germán Baraja es un personaje que termina también él siendo víctima de su propia psicopatía, porque cosificar a la gente, no poder sentir, permitir que el otro se distorsione o distorsione su propia imagen sobre la suya, hace que él, cuando ya consumó la absorción de la esencia de esa persona, la tiene que descartar, la tira a la basura, porque Germán Baraja cosifica a la gente, la utiliza para su agenda programática del mal. Ahora, ¿qué pasa? Lila, que no es un personaje digámosle, que pueda ser ingenuo, cuando lo desenmascara es cuando él se ve totalmente desnudo, y ahí es donde se decide a cometer el femicidio, porque el gran temor de un personaje como el de Germán Baraja es ser descubierto, es no poder seguir capturando esas esencias y descartando a las personas como si fueran objetos. En el momento en el cual él es descubierto es cuando se le va de las manos toda la situación y termina cometiendo el femicidio. Creo que ese es el desencadenante. Este es un libro que expone la violencia masculina hacia la mujer en distintas formas, pero todos los caracteres masculinos de alguna manera lesionan a Lila. Y esto es un poco la idea del texto, ¿no?, de la novela, que se exponga cómo una mujer a lo largo de su vida es una víctima sistemática y recurrente de un sistema que la desplaza, que la oprime, que la margina y que en muchísimos casos la termina matando. Me gustaría que mi libro tenga como vecinos de biblioteca a la saga de nuestros antepasados, de Ítalo Calvino, que es esa famosa trilogía, y también La vida breve de Juan Carlos Onetti. Me parece que tanto Calvino como Onetti son unas influencias ineludibles en mi obra, y tengo una admiración por ambos infinita. Me gustaría recomendar una novela que se llama El Salvaje, de Guillermo Arriaga, que es un autor mexicano famoso por haber escrito las películas Amores Perros, Babel y alguna otra cuyo nombre no recuerdo. Pero es una novela que es violentísima, está narrada con las vísceras, es la historia de un muchacho que queda huérfano en un México hiperviolento, también con una violencia estructural. Creo que es, junto con mi novela, una de las cosas más violentas que he leído, y también tiene en paralelo una historia de un personaje que persigue a un lobo en unos bosques ahí perdidos en Canadá. Bueno, la verdad que es una novela hermosa, es una novela sin concesiones y es una novela que sin duda impacta en el lector. Así que esa es mi recomendación, El Salvaje de Guillermo Arriaga. En Mamíferos, Julián López explora una relación amorosa. Se pregunta si el amor es una ilusión. Dos hombres se encuentran clandestinamente. Los atraviesa el paisaje de una ciudad, los atardeceres que contemplan desde el balcón de un departamento. A su manera, Buenos Aires también es protagonista de esta historia. La ilusión de los mamíferos es una novela de amor. Básicamente me propuse escribir sobre el amor, y también creo que es una novela de amor a Buenos Aires, y es una novela de duelo también, duelo por el amor y duelo por Buenos Aires. Me interesaba escribir sobre dos personajes que se encuentran una vez por semana, solamente los domingos,
dos amantes que se encuentran en un pequeño departamento de Buenos Aires, en el que se instala mucho la idea de un adentro, que es donde estos dos varones se pueden encontrar, y la idea del afuera, que es esta Buenos Aires un poco arrasada por el neoliberalismo y por el negocio inmobiliario. Una Buenos Aires que ya cada vez se parece más a cualquier ciudad del mundo y que pierde su porteñitud en manos de, básicamente, del negocio inmobiliario. Me preocupa mucho la idea de Buenos Aires. Buenos Aires es un lugar que me encanta y con el que siempre estoy dialogando. Entonces quería de alguna manera que esta historia de amor tuviera como telón de fondo a esta ciudad tan hermosa y tan tremenda. Escribir sobre el amor ya me parecía un desafío. No es una temática que vea que circule demasiado en la narrativa contemporánea y un poco me llamaba la atención y eso me impulsó mucho a tratar de meterme con la temática. Que sean dos varones le agrega una carga, no particularmente de censura, porque además me interesaba que tuviera escenas de sexo explícito. Era un poco la condición que me impuse cuando asumí la idea de escribir una novela de amor, que estos dos cuerpos se encontraran sexualmente. Lo más problemático era cómo abordar el encuentro amoroso y fue lo más fascinante. Durante nuestros domingos yo quedaba en suspensión y tenía la mejor versión de mí. Estar con vos fue eso, una manera de ser que me gustaba. Me resultaba liviana y también un poco dramática y también un poco original, un poco lógica. En todo caso, lo que más me gustó de mí alguna vez era esa posibilidad de ser de una manera menos contundente. En todo caso, descansar sobre tus ingles era una naturaleza comprensible para mí y no el abismo que se abre cuando uno se enfrenta al edificio imponente del atardecer. Estar juntos era nadar contra la corriente caudalosa que necesita que todos sean sí mismos, que todos se conozcan a sí mismos y se mediten y se analicen y se cuestionen. Qué aburrimiento mortal ser uno mismo. ¿Quién podría preferir la ilusión de conocerse a la posibilidad de que ese conocimiento o esa confusión vengan de la siena oscurísima del choque con un otro? Qué absurdo. El título responde a una idea original que leí en una entrevista que le hacían a Joni Mitchell hace muchos años. Le preguntaban sobre el amor y ella decía que el amor era una treta de la especie para subsistir, que no existía. Y a mí, trabajando esa idea, me interesa justamente eso, el amor como una ilusión, como algo del orden de lo irreal. El amor como un anhelo un poco ilusorio. No solamente eso, porque también la soledad la planteo en el libro como también una ilusión. En todo caso, es un anhelo muy profundo de mi protagonista, del encuentro que tiene y que ya en la primera página de la novela se revela que terminó. Quería trabajar mucho la idea de lo epistolar y la idea de un narrador que le habla justamente, que hace una segunda persona. En algún sentido es lo más falso de la novela porque es el protagonista contándole al otro protagonista lo que los dos conocen, los que vivieron juntos. Pero me interesaba también tratar la idea de la ficción como el reaseguro para la existencia de algo. En la novela se dice que hasta que algo no puede ser contado no existe. Entonces el narrador protagonista le cuenta al otro cada domingo en el que se encontraron juntos y después todos los ritos del encuentro, por supuesto, y los ritos del protagonista para terminar de separarse. Hay un viaje por ahí a Berlín y una vuelta a Buenos Aires, a la Plaza Roberto Arlt, donde el protagonista intenta dejar todo el lastre de esa relación que sabe que va a fracasar. La idea del balcón y de la ventana es una idea que atraviesa toda la novela y es el punto, es la plataforma desde la cual los dos protagonistas pueden asomarse a una idea de afuera y a una idea de atestiguar el paso del tiempo y atestiguar la geografía de Buenos Aires, sobre todo la geografía vegetal, la copa de los árboles. También me interesa mucho eso. Buenos Aires tiene unos árboles extraordinarios y tiene una historia
de árboles muy frondosa. El balcón y la ventana, por otra parte, me servía para componer la idea de una mirada melancólica y de alguien que está atestiguando el paso del tiempo, el atardecer y la llegada de la noche. Aparece el bar, un bar que existe, El Balón, un bar extraordinario. Paternal Flores es Paternal. En Gaona y Bolivia es un bar antiguo donde se puede comer una tortilla extraordinaria y un filete de merluza gigante. Es un lugar que adoro y que me parece que necesitaba algo de ese tipo de geografía de Buenos Aires. La Buenos Aires modesta que resiste al avance de los edificios con amenities y de una idea de modernidad muy contraria a la historia. La elección de la prosa no fue una elección consciente. A mí en general me aparece el material ya con su registro lexical. Entonces, cuando descubro eso, cuando empiezo a escribir un material, estoy muy atento a cómo se está contando el material. Entonces después es entregarme a un fluir determinado y hacer los ajustes que correspondan a ese tipo de registro. Esta sí es una prosa muy lírica, cargada con una carga de poesía importante. A mí algo que me interesó durante la escritura de la novela también es hablar de generar una trama de consumos culturales en las que se pueda reconocer mucha gente. Por supuesto que es la gente que me puede leer a mí, gente de clase media, que puede entender qué digo cuando los personajes escuchan a Elis Regina o hablan de Catherine Deneuve. Es decir, generar un sistema de referencias que puedan apelar a una empatía con el lector o que puedan ser también descubrimientos para el lector. Son dos personajes, si bien es una relación de dos varones, es un amor homosexual, son dos personajes amparados por el discurso de la clase media, donde ahora, por suerte, el discurso queer o el discurso gay son casi hegemónicos. Me interesaba construirles una atmósfera de referencias culturales en las que el lector que puede llegar a esta novela, aunque me encantaría que llegara a cualquier tipo de lector, se pueda reconocer, pueda construir lo propio. Bueno, el encuentro de la foto de Nora Slan, una artista extraordinaria argentina, para la tapa fue prodigioso. Para mí estaba buscando con qué ilustrar la tapa de la novela y la foto de ese sillón no tiene particularmente que ver con la trama de la novela, pero sí tiene que ver con la sensorialidad de la novela. Una sensorialidad muy estallada. Y en la tapa hay un zorrito durmiendo en el sillón y me parecía perfecto, una idea de una animalidad muy sofisticada. Bueno, como vecinos ideales para mi libro elegí Querido Miguel, un libro de Natalia Ginzburg, que es un libro extraordinario, es un libro que cuenta con muy pocos recursos y también con una idea de lo epistolar, la Italia de los 70, la Italia convulsionada, la idea del terrorismo y del Estado y de la persecución. A mí me gusta mucho lo que logra Ginzburg en general y en este libro en particular me parece que se mete con una contemporaneidad muy furiosa de una manera muy profunda, muy precisa y con una carga de lo social que me admira mucho. Y el otro libro que elegí es una antología de Bustrias Ortiz, un poeta pampeano extraordinario, realmente extraordinario, parte de un acervo cultural argentino único. Y es una antología de una editorial que adoro, una editorial patagónica, Espacio Hudson, dirigida por Cristian Aliaga, un poeta y periodista. Y es la poesía de Bustriazo realmente es un viaje al lenguaje, es de verdad algo extraordinario que todo el tiempo estoy tratando de recomendar y que mi libro esté al lado de eso me parece una exageración, un lujo que me encantaría.
Para recomendar traje un libro que acaba de salir, No dejes que mi sangre se derrame, un libro de Juan Carrá, un libro, un policial oscuro, un policial bien argentino que se mete en el mundo de la cárcel y en el mundo de la villa, pero además rescata la idea de los arcángeles, hace un trabajo muy profundo con la mezcla de estos registros y de estos mitos y con mucha actualidad. Es un policial con mucha carga, también con mucha carga social, pero con mucha carga y con mucha intensidad de relación entre los personajes. Es un policial muy duro, pero a la vez con ramalazos también de relaciones sociales. Es realmente un libro muy interesante.